Había 7 hombres dentro de esa jaula cuando los encontraron. 7 hombres que habían pasado 22 meses en cautiverio, en algún punto imposible de localizar, en el interior de Laos. Y cuando el equipo de rescate los sacó de allí, todos respiraban, todos estaban vivos. Nadie murió durante la operación. El rescate fue, según los registros, un éxito completo. En los 8 días siguientes, los 7 murieron, no en combate, no por las heridas del cautiverio. Murieron de maneras que los médicos militares de Fort Bragg describieron en documentos que permanecieron clasificados durante más de 2 décadas, como inexplicables desde el punto de vista clínico. Uno de esos médicos, un teniente coronel llamado Raymond Hosh, escribió en su informe personal, el que nunca fue parte del registro oficial, que lo que le ocurrió a esos hombres no tenía nombre en la medicina occidental, que lo que vio en sus cuerpos durante aquellos 8 días lo persiguió el resto de su vida. Esto es lo que se sabe, y lo que nunca debió saberse. El año era 1971. La guerra en Vietnam llevaba más de una década consumiendo vidas, recursos y secretos. Pero era en Laos donde ocurría la parte de la guerra que nadie admitía oficialmente. La CIA operaba allí bajo el paraguas de la Operación Pájaro de Piedra, una red de agentes, pilotos mercenarios y comandantes que hacían lo que el Congreso de los Estados Unidos nunca habría autorizado si alguien se hubiera molestado en preguntar. La jungla de Laos era un lugar donde las reglas normales no aplicaban, donde los hombres podían desaparecer sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Fue en ese contexto donde, en febrero de 1969, 7 soldados de una unidad de reconocimiento especial desaparecieron durante una misión en la provincia de Sien Cao Wan. Sus nombres eran Garvey, Puente, Dimatio, Holloway, Tran, Beke, y un hombre al que todos llamaban simplemente Meg, cuyo nombre real no aparece en ningún documento que haya sido desclasificado. Sus familias fueron notificadas de que estaban desaparecidos en acción. Ninguna recibió más explicaciones que esa. 22 meses después, una fuente dentro de la red de inteligencia laosiana reportó que había 7 prisioneros americanos siendo retenidos en una instalación subterránea en las afueras de la llanura de las Jarras. Un paisaje lunar de cráteres y hierba alta, donde los bombardeos de la fuerza aérea habían borrado todo signo de vida visible. La fuente dijo que los prisioneros estaban vivos, pero que algo había cambiado en ellos. Usó una palabra, en laosiano, que los traductores de la CIA inicialmente tradujeron como distintos. Después, cuando revisaron la transcripción, uno de los lingüistas insistió en que la traducción correcta no era distintos, era vaciados. El equipo de rescate se llamó a sí mismo Equipo Espejo. Eran 12 hombres, 4 de las fuerzas especiales del ejército, 3 de la CIA, 2 pilotos, un médico, un intérprete y un operativo, cuya afiliación nunca quedó registrada. El médico era el teniente coronel Raymond Hosh, de 41 años, nacido en Milwaukee, padre de 3 hijos, con 16 años de carrera militar, sin un solo incidente disciplinario. Era un hombre que creía en los procedimientos, en los protocolos, en que para cada situación existe una respuesta clínica correctas y uno sabe dónde buscarla. Lo que encontró en aquella instalación puso a prueba cada una de esas creencias. La entrada era una abertura en la tierra, disimulada bajo una cubierta de bambú y lona encerada, en el fondo de un cráter que la lluvia había convertido en barro negro. El equipo descendió en silencio, con las linternas cubiertas para emitir el mínimo de luz posible. Hosh describió el olor mucho después, en las notas personales que su hija encontró entre sus pertenencias cuando murió en 1998, como cobre y tierra húmeda, como el interior de algo que lleva mucho tiempo cerrado. Los pasillos eran de madera y tierra apisonada, reforzados en algunos tramos con vigas que parecían haber sido tomadas de algún edificio anterior. Todo estaba hecho con una precisión que no coincidía con lo que uno esperaría de un campamento improvisado en la selva. Había orden allí. Alguien había construido eso con paciencia, con intención. Las habitaciones estaban numeradas con pequeñas marcas quemadas en la madera. Había cables que corrían a lo largo del techo hacia una fuente de energía que nunca encontraron, y había un sonido. Hosh lo describió como una frecuencia baja,
casi fuera del rango audible. La sentías más en el pecho que con los oídos, como si el suelo estuviera respirando. En la habitación al fondo del corredor principal, estaban los 7. Estaban sentados, no esposados, no atados, simplemente sentados en el suelo de tierra, con la espalda contra la pared, en un arco perfecto. Sus ojos estaban abiertos. Cuando la linterna los iluminó, ninguno reaccionó a la luz. Ninguno levantó la mano para protegerse los ojos. Ninguno habló. El líder del equipo, un mayor de las fuerzas especiales, cuyo nombre fue redactado en todos los documentos posteriores, se acercó al primero de los hombres. Lo tocó en el hombro. El hombre giró la cabeza hacia él, despacio, como si el movimiento requiriera un esfuerzo considerable. Y entonces habló. Dijo: «Ya terminó», en inglés perfecto, con una calma que el mayor describió después como la calma de alguien que sabe algo que tú no sabes. Los 7 estaban desnutridos pero estables, sin signos visibles de tortura física, sin heridas abiertas. Josh los examinó en aquella habitación, con el tiempo justo, antes de que tuvieran que moverse, y lo que encontró fue lo siguiente. Los 7 tenían el pulso lento, no peligrosamente lento, pero lento de una manera uniforme, idéntica, como si sus corazones estuvieran marcando el mismo ritmo. Sus pupilas respondían a la luz, pero con un retardo que Josh midió y anotó, exactamente el mismo retardo en los 7, y sus temperaturas corporales eran idénticas, 35.8 grados centígrados en todos y cada uno de ellos. No. Similar. Idéntica. Josh escribió en su cuaderno de campo esa noche: la probabilidad estadística de que 7 individuos tengan exactamente la misma temperatura corporal al mismo tiempo es, para efectos prácticos, 0. No encuentro explicación fisiológica. Continuó observando. La extracción fue limpia. El equipo salió de la instalación sin un solo disparo, lo cual, dado que se encontraban en territorio oficialmente neutral, resultaba en sí mismo extraordinario. Los 7 fueron transportados en helicóptero hasta una base de operaciones avanzada en Tailandia, y desde allí a un hospital militar en Okinawa. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie quiso preguntar. Durante las primeras 48 horas en Okinawa, los 7 parecían estar recuperándose con normalidad. Comían, aunque sin apetito visible, como si hacerlo fuera simplemente un procedimiento que sabían que debían seguir. Dormían, aunque los registros de enfermería anotaron que ninguno de ellos parecía moverse durante el sueño. En ningún momento, ni un giro, ni un ajuste de posición. Simplemente yacían completamente inmóviles durante horas, con los ojos cerrados, y luego despertaban. Garvey fue el primero en hablar con extensión. Era un hombre de Tennessee, 32 años, hijo de un predicador baptista, que antes de desaparecer, era conocido por su sentido del humor y por la fotografía de su esposa y su hija, que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa. Cuando la enfermera de turno le preguntó cómo se sentía, Garvey la miró durante un momento largo, antes de responder. Diferente, dijo, como si hubiera más espacio adentro. La enfermera pensó que se refería a algo emocional, una sensación de alivio. Quizás, escribió en el registro. Paciente expresa sensación de alivio tras el rescate. No fue hasta días después que ella misma comprendió que eso no era en absoluto lo que Garvey había querido decir. En la noche del tercer día, Holloway, el de Ohio, el que había estudiado 2 años de ingeniería antes de alistarse, se levantó de su cama a las 3 de la mañana y caminó hasta la ventana. La enfermera de guardia lo encontró así, de pie, mirando hacia afuera, hacia el oscuro patio del hospital. Le preguntó si estaba bien. Holloway respondió sin girar la cabeza: puedo escuchar el agua moviéndose bajo el suelo, a unos 4 metros de profundidad. Hay una tubería que va hacia el norte. Había, de hecho, una red de tuberías bajo ese sector del hospital. El número de mantenimiento confirmó, días después, que la descripción de Holloway era precisamente correcta. Eso no era lo peor. Lo peor era lo que estaba pasando con sus cuerpos, de manera más gradual, más silenciosa. Josh los examinaba 2 veces al día, y lo que documentó durante esos 8 días construye una imagen. Uno y no tiene una explicación médica satisfactoria. El primer día, sus temperaturas corporales habían comenzado a descender, no de golpe, no de manera que activara ninguna alarma clínica, apenas 1/10 de grado por día,
en los 7 de manera simultánea. El segundo día, sus frecuencias cardíacas también comenzaron a bajar, con la misma uniformidad exacta. El tercer día, Josh notó que sus reflejos, que al rescate, eran lentos pero presentes, habían disminuido aún más, y seguían disminuyendo. Puente, el de San Antonio, el que hablaba español y inglés con igual fluidez, llamó a su madre desde el teléfono del hospital el cuarto día. Fue una conversación que duró exactamente 4 minutos, y la madre, una mujer llamada Elena, la recordó el resto de su vida, con una precisión dolorosa. Su hijo le dijo que estaba bien, que pronto volvería a casa. Y luego, al final, dijo algo que Elena repitió muchos años después a un periodista que investigaba casos de prisioneros de guerra de Vietnam: mamá, lo que sea que yo era antes, todavía está aquí. Pero hay algo más también, y no sé cuánto tiempo pueden existir los dos juntos. Elena le preguntó qué quería decir. Puente guardó silencio durante unos segundos, y luego dijo: te quiero, y colgó. Era la última vez que su madre hablaba con él. El quinto día, Di Matteo comenzó a tener lo que el equipo médico describió inicialmente como episodios de ausencia. Se quedaba paralizado, en medio de una frase, con los ojos abiertos, durante periodos de entre 20 segundos y 2 minutos, y luego continuaba exactamente donde había dejado la frase, sin aparente conciencia de que hubiera pasado tiempo. Pero lo que volvía a ser más perturbador era que en esos momentos de ausencia, sus labios se movían, sin sonido, pero con un movimiento rítmico, irregular, como si estuviera repitiendo algo. El intérprete que estaba de guardia ese día observó los movimientos labiales durante uno de esos episodios e intentó leerlos. Lo que pudo descifrar lo anotó y lo entregó a Josh. Decía: no está completo, todavía no está completo, todavía no está completo. Nadie estaba preparado para lo que siguió. La noche del quinto día, Josh no pudo dormir. Se sentó en su oficina provisional dentro del hospital y revisó sus notas desde el principio. Las temperaturas, los pulsos, los reflejos, el patrón de descenso era perfectamente lineal en los 7 hombres, como si alguien hubiera programado sus cuerpos para reducirse de manera gradual, función por función, hacia algún umbral que Josh no podía identificar. Tomó una regla y trazó las curvas en papel cuadriculado. Si el descenso continuaba a ese ritmo, todas las líneas convergían en el mismo punto. El día 8, Josh pasó esa noche haciendo llamadas que nadie contestó, enviando mensajes a superiores que no respondieron, intentando conseguir consultas con especialistas que no estaban disponibles o que no fueron autorizados a hablar con él. Años después, cuando finalmente contó parte de esta historia a su hija, dijo que en aquella noche comprendió que alguien sabía exactamente lo que estaba pasando y que ese alguien había tomado la decisión de no intervenir. Tran, el único de los 7 que había nacido en Vietnam, que había llegado a los Estados Unidos de niño, y que se había alistado, a los 19 años, con una especie de rabia silenciosa, que sus compañeros nunca comprendieron del todo. Fue el primero en pedirle a Josh que lo escuchara. Era la mañana del 6º día. Tran parecía más lúcido que cualquiera de los otros, más presente, como si estuviera haciendo un esfuerzo deliberado para mantenerse en la superficie de algo que lo jalaba hacia abajo. Le dijo a Josh que querían hablar, que tenían que explicarle algo, que si Josh no entendía lo que les habían hecho, nadie podría entenderlo. Josh se sentó junto a su cama y escuchó. Lo que Tran le contó durante las 2 horas siguientes fue lo que Josh describió en las notas que nunca mostró a nadie durante su vida, como la cosa más difícil que he intentado comprender, no porque fuera increíble, sino porque tenía una lógica interna que lo hacía demasiado coherente para descartarla simplemente. Según Tran, los primeros meses en cautiverio habían sido lo que uno esperaría: aislamiento, interrogaciones, privación. Pero en algún punto, la naturaleza de su cautiverio había cambiado de manera radical. Los habían trasladado a la instalación subterránea, y allí, en lugar de interrogaciones, había comenzado algo diferente, algo que Tran describió con la palabra tratamiento, aunque dejó claro que la usaba en falta de una mejor. No les hacían daño, les hablaban, durante horas, días, semanas, voces en un idioma que ninguno de los 7 reconoció al principio, un sonido continuo, estructurado, que venía de los altavoces instalados en las paredes. A veces había silencios, y en los silencios había aquella frecuencia baja que Josh había sentido
en el suelo al entrar. Y con el tiempo, gradualmente, los 7 empezaron a escuchar algo en esa frecuencia que no habían escuchado antes. Empezaron a percibir una estructura, un patrón. Tran dijo, era como aprender a leer. Pero en lugar de letras eran pulsos, pulsos, en el aire, en el cuerpo. Y cuando aprendiste a leerlos, no puedes dejar de leerlos. Están en todas partes, en la piedra, en el agua, en la gente que pasa por el pasillo. Todos están pulsando con algo. Y tú puedes sentirlo. Y no puedes apagarlo. Josh le preguntó si eso le causaba dolor. Tran lo pensó durante un momento. Luego dijo, no. Pero el problema es que nosotros también estamos pulsando. Y lo que hacía que nuestro pulso fuera nuestro, creo que se fue consumiendo, como una batería que está conectada a algo demasiado grande. Y ahora estamos casi vacíos. Josh escribió esa noche. Si lo que me dice Tran tiene alguna base en realidad, y no puedo determinar si la tiene, entonces lo que se le hizo a estos hombres no fue un acto de tortura en ningún sentido convencional. Fue algo más parecido a una reconfiguración. El problema es que no sé de qué, y tampoco sé si es reversible. El 7º día, Beke dejó de hablar completamente, no porque estuviera inconsciente. Estaba perfectamente despierto, con los ojos abiertos, respondiendo a estímulos visuales. Simplemente dejó de usar palabras. Cuando el equipo médico le pedía que realizara una acción, la realizaba. Cuando le hacían una pregunta de sí o no, asentía o negaba, pero no pronunciaba sonidos. Y en los momentos en que no había nadie dirigiéndose a él, se quedaba mirando un punto indefinido en el aire, con una expresión que Josh describió como no de vacío, sino de una atención profunda hacia algo que yo no podía percibir. Meg, el de nombre desconocido, el último en la serie de exámenes diarios de Josh, fue el que más habló ese 7º día. Llamó a Josh a su cuarto en la tarde y le habló durante 40 minutos. Josh no pudo tomar notas durante esa conversación porque sus manos temblaban. Lo escribió de memoria después. Cuando volvió a su cuarto, Meg le dijo que no tenían miedo, que eso era importante que Josh lo entendiera, que lo que estaba pasando no era sufrimiento en el sentido en que Josh lo entendía. Le dijo que durante meses habían creído que morirían en aquella instalación, y que de alguna manera eso había dejado de importarles, no por desesperación, sino porque habían empezado a percibir algo que hacía que la distinción entre estar vivo y no estarlo pareciera menos absoluta de lo que siempre habían asumido. Hay algo debajo de lo que somos, dijo Meg, según los apuntes de Josh, algo que está conectado a todo lo demás. Y cuando te quitan suficiente de lo que pensabas que eras tú, empiezas a ver eso. El problema es que una vez que lo ves, lo que eras antes empieza a parecerte una habitación muy pequeña, y es difícil querer volver a caber en ella. Josh le preguntó si eso significaba que no quería recuperarse. Me guardó silencio durante un momento largo. Luego dijo, no es una cuestión de querer, es una cuestión de que hay demasiado de eso ahora, y no hay suficiente de nosotros para contenerlo y seguir siendo lo que éramos. Es como intentar sostener el océano en las manos. Esa noche, Josh escribió su última nota clínica oficial sobre los 7 pacientes. En ella consignó que todos seguían estables, según los parámetros estándar. Aunque notó el continuo descenso en los valores que llevaba semanas documentando, no escribió nada de lo que Meg le había dicho, no porque no lo creyera, sino porque no sabía cómo escribirlo de una manera que no hiciera que lo retiraran del caso. El día 8 comenzó con normalidad. Desayuno, rondas médicas, lecturas de signos vitales, que, esa mañana, mostraron por primera vez una caída más pronunciada de lo habitual. Josh alteró el protocolo de monitoreo. Pidió que los chequearan cada 30 minutos, en lugar de cada 2 horas. Garvey fue el primero. A las 10:47 de la mañana, el monitor cardíaco no registró ninguna arritmia, ningún evento agudo. Simplemente la línea fue disminuyendo, como si el corazón estuviera ralentizándose de manera deliberada y controlada, hasta que se detuvo. Los intentos de reanimación duraron 22 minutos. No hubo respuesta. DiMatteo. A la 1:14 de la tarde, el mismo patrón. Puente. A las 2:38, Holloway y Tran casi simultáneamente, con menos de 4 minutos de diferencia. Cerca de las 5 de la tarde, Beke. Entrada la noche. Meg fue el último. A las 11:53 de la noche del día 8, Josh estaba en la habitación donde ocurrió. Meg tenía los ojos abiertos, y en los minutos
antes de que su corazón se detuviera. Mientras Josh le sostenía la muñeca, y sentía el pulso volverse cada vez más leve. Meg lo miró y dijo las últimas palabras que nadie escuchó de ninguno de los 7. Dijo: «Ya escucho todo». Josh permaneció en aquella habitación durante un largo tiempo después. El personal de enfermería, que entró a consignar el deceso, lo encontró sentado junto a la cama vacía, mirando sus propias manos. Las autopsias de los 7 hombres fueron realizadas bajo protocolo clasificado en una instalación militar cuya ubicación no fue consignada en ningún documento accesible. Los resultados oficiales determinaron que todos habían muerto de insuficiencia orgánica múltiple, lo cual era técnicamente descriptivo, pero no explicativo. No describían por qué sus órganos habían fallado. No describían ningún mecanismo causante. No describían nada que permitiera entender cómo 7 hombres, que por todos los parámetros estándar estaban estables, habían muerto de manera prácticamente simultánea en un lapso de 13 horas. Un patólogo, que participó en las autopsias, bajo nombre redactado, describió, en un testimonio que formó parte de una investigación interna del Congreso, que nunca se hizo pública, que los tejidos de los 7 mostraban una particularidad que no sabía cómo catalogar. Dijo que bajo el microscopio, las células parecían haber sufrido algún tipo de reorientación estructural, no daño, no muerte celular, reorientación, como si algo hubiera reorganizado el interior de las células de una manera que era funcionalmente incompatible con la vida humana normal, pero que en sí misma no era destructiva. Dijo, era como si hubieran sido modificados para funcionar en un ambiente diferente, y al sacarlos de ese ambiente, simplemente dejaron de funcionar aquí. Nadie le hizo más preguntas después de eso. La investigación fue archivada. Los documentos fueron clasificados. Las familias de los 7 recibieron certificados de muerte que indicaban que sus seres queridos habían fallecido de complicaciones derivadas del cautiverio, lo cual era suficientemente vago para ser cierto sin explicar nada. Raymond Josh fue transferido a un escritorio en San Antonio 3 semanas después del último deceso. Nunca volvió al campo. Nunca fue investigado ni sancionado. Simplemente fue puesto en un lugar donde no pudiera hablar con nadie que importara, y donde nadie que importara tuviera razón para hablar con él. Se retiró en 1979 con todos sus galones, una pensión completa y el peso de algo que no pudo nunca nombrar con precisión. En 1994, 23 años después, un periodista de investigación que trabajaba en un artículo sobre prisioneros de guerra no repatriados de Vietnam me encontró en un archivo de documentos parcialmente desclasificados una referencia de 2 páginas a una operación de rescate en Laos en 1970. Los nombres de los rescatados habían sido completamente redactados. La fecha era consistente con lo que eventualmente pudo confirmar por otras fuentes. El periodista intentó localizar a Raymond Josh durante 2 años, cuando finalmente lo encontró. Josh vivía solo en una casa pequeña en las afueras de Albuquerque. Tenía 74 años, tenía problemas cardíacos, y tenía una caja de cuadernos que había cargado con él a cada traslado. Durante 20 y tantos años, la conversación que tuvieron duró 3 horas. El periodista no pudo publicar casi nada de ella, porque Josh se negó a que su nombre apareciera, y porque lo poco que podía corroborar era insuficiente para sostener una historia que cualquier editor razonable habría devuelto sin publicar. Pero tomó notas, y esas notas, décadas después, encontraron su camino a través de manos que no es necesario nombrar, hasta llegar a alguien que comprendió su importancia. Lo que Josh le dijo al periodista en aquellas 3 horas incluyó algo que no estaba en ninguno de sus cuadernos, algo que había guardado en la memoria porque nunca se había atrevido a escribirlo. En los días posteriores a la muerte de los 7, mientras todavía estaba en Okinawa, esperando el traslado, Josh había vuelto a la habitación de Meg, no por ninguna razón clínica, simplemente se encontró allí, de pie, en el cuarto que olía todavía a la presencia de aquel hombre. Y en esa habitación, en el alféizar de la ventana, encontró algo que Meg había dejado, una pequeña figura hecha de tiras de vendaje trenzadas. Era tosca, pero reconocible como forma humana, y debajo de ella, trazado con lo que parecía ser carbón de una de las puntas del lápiz del cuarto, había 4 palabras en la pared. Las 4 palabras eran: el pulso sigue aquí. Josh le dijo al periodista que tomó la figura de vendas
que la guardó, que durante todos esos años la había llevado consigo, que no podía explicar por qué, y entonces hizo algo que el periodista no esperaba. Abrió el cajón de la mesita de noche junto a su sillón, sacó algo envuelto en un trapo y lo colocó sobre la mesa, entre los dos. Era la figura de Vendas, todavía en perfecto estado después de más de 2 décadas. El periodista la miró, y entonces notó algo que lo hizo quedarse completamente inmóvil. La figura se estaba moviendo, muy levemente, apenas perceptible, no como si alguien la moviera, sino con el ritmo lento, irregular de algo que respira. Josh lo observó observarla durante un momento, luego dijo, con la calma de alguien que ha tenido mucho tiempo para aceptar algo que no comprende. Lleva así desde la primera noche, cada noche, el mismo ritmo, lo medí. Son exactamente 12 respiraciones por minuto. El periodista no publicó la historia. Josh murió 4 años después, en 1998, de insuficiencia cardíaca. Su hija, al vaciar la casa, encontró los cuadernos, encontró las notas, y encontró el trapo sobre la mesita de noche. Vacío, la figura no estaba, nunca apareció. Hay cosas que la guerra produce que no aparecen en ninguna estadística de bajas, cosas que ocurren en lugares donde el mundo oficial no mira, en instalaciones subterráneas que no existen en ningún mapa, a hombres cuyas muertes son catalogadas de maneras que técnicamente no mienten pero que no dicen nada verdadero. El rescate funcionó, eso es lo que dicen los registros. Misión completada. 7 prisioneros recuperados con vida. Lo que los registros no dicen es qué se hizo con ellos en aquella instalación durante 22 meses. No dicen quién la construyó, ni quién la operaba, ni con qué propósito, ni si ese propósito fue alcanzado. No dicen si lo que les ocurrió a esos 7 hombres fue un fracaso o un éxito, desde la perspectiva de quien lo diseñó. Y no dicen nada sobre y lo que sea que fue introducido en esos cuerpos, lo que sea que fue reorganizado o reorientado, o simplemente despertado en ellos, durante aquellos 22 meses. Se quedó encerrado en Okinawa cuando los 7 murieron, o si encontró otra manera de continuar. Lo que sí dice el cuaderno de Josh, en la última página escrita, con una letra que ya no era tan firme como había sido, es lo siguiente: desde hace 3 semanas, escucho algo por las noches, una frecuencia baja, casi fuera del rango audible. La siento más en el pecho que con los oídos. Esta noche medí mi pulso, era exactamente el mismo que el de ellos cuando los encontramos, 38 pulsaciones por minuto. Esto no me preocupa de la manera en que debería preocuparme, y eso, me doy cuenta ahora, es lo que más debería preocuparme. La última línea del cuaderno está incompleta, se interrumpe a mitad de una frase, como si alguien hubiera dejado de escribir de repente, o hubiera dejado de necesitar escribir. La frase dice, el pulso sigue y nada más.